Quiero que abran sus Biblias, que me acompañen en esta hermosa hora al capítulo 24 del Evangelio según Mateos. Evangelio de Mateos, capítulo 24 y versículos del 3 al 8. Gloria a Dios. Si gusta ponerse de pie, está bien. De que pues van a estar un momentito sentaditos, pero gloria a Dios, así podemos leer todos la palabra del Señor. Voy a repetir, Mateos capítulo 24 y versículos del 3 al 8. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oyeres de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Padre amados, damos gracias, Señor amado, por esta palabra que hemos leído en esta hora, Padre amado, sabiendo, Dios mío, que tu advertencia está para nosotros, Señor, como tu iglesia. Y en esta hora yo le doy gracias por esta palabra. Bendita, Señor. Úsame, Padre amado, para que yo pueda transmitirla a tu pueblo. Y que tu pueblo pueda ser el receptor perfecto. Y que esta palabra se quede en nuestros corazones como entendido, Señor, para que nosotros veamos los tiempos en los que estamos, mi Dios. En el nombre suyo, amén y amén. Pueden sentarse, amada iglesia, y vamos a estar meditando en algunos versículos de la palabra del Señor, además de estos que ya hemos leído. Decía yo, hermanos, que qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor, porque Él no, fíjese, los quiere agarrar desprevenidos. Sabemos que estos 2 domingos anteriores he estado trayendo el mensaje sobre lo que es el rapto de la iglesia y lo que es el tribunal de Cristo, ¿verdad? Pero cuando vamos al capítulo de Mateos, capítulo 24, también este capítulo escatológico tiene pasajes paralelos a los mensajes anteriores. Gloria a Dios. Así que es bueno que nosotros vayamos a descubrir esta palabra y qué es lo que Dios tiene para su iglesia, qué es lo que Dios quiere para su pueblo. Aleluya. Así que, mire, hay algo importante en este discurso del Monte de los Olivos. Acordémonos que Mateo trae los 3 sermones, este evangelio, y este es el tercer sermón llamado el Sermón del Monte de los Olivos. La profecía de Jesús fue primordialmente en una respuesta a la pregunta que los discípulos le hicieron.
Pero ¿por qué surgió esto? Quiero que vayamos un poquito atrás. En el versículo 1 y 2, dice que cuando salió del templo, aleluya, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Qué es lo que había en Jerusalén? Había un templo, hermanos, que tenía aproximadamente 40 años de estar siendo construido por el Imperio Romano, y era en Jerusalén estaba ese templo hermoso, ¿verdad? Dicen que sus paredes tenían aproximadamente 3 metros de ancho cada pared, y un templo construido con aún oro, ¿verdad? Entonces, creemos que los religiosos admiraban aquel monumento, admiraban aquel lugar, aquella belleza que había. Y los discípulos le mostraron aquel edificio del templo. Y Jesús dice que les respondió y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor Jesucristo estaba dando una profecía de lo que iba a pasar. Dice que esto pasó 70 años después por el emperador Tito. Ese templo fue destruido. Y los discípulos se conmovieron al oír esto, ¿verdad? ¿Y cómo será esto? Así que Jesús, hermanos, dice que estando sentado en el monte de los olivos, pienso que Jesús se apartó por un momento y ellos tuvieron la oportunidad de acercarse a él, ir con él a esa inquietud de que ellos nació en su corazón, ¿verdad? Que cómo iba a hacer esto. También quiero decirles que Marcos capítulo 13 da también esta versión, y también lo tiene Lucas capítulo 21. Los 3 evangelios narran lo que pasó en el monte de los olivos. Pero ¿qué sucede? Ellos van y al Señor Jesucristo le hacen 3 preguntas. Fíjese, interesante, ¿verdad? Dentro de ellos nació aquella inquietud. Yo creo, iglesia, que en nosotros tiene que haber también el deseo, esa inquietud de conocer los tiempos de Dios, saber que Cristo viene por una iglesia, pero que se los ha dicho que viene por una iglesia, ¿verdad? Pero también nosotros debemos de conocer los tiempos de Dios. ¿En qué estamos? ¿Qué es lo que Dios está haciendo para tratar de advertir a su iglesia? Y ellos fueron con esas 3 preguntas. Gloria a Dios. Aleluya. Y la primera pregunta que le hacen les dice: ¿cuándo serán estas cosas? Esa es una. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y la tercera, y del fin del mundo. Ahí están las 3 preguntas que los discípulos hacen al Señor Jesucristo. Y como les he dicho, hermanos, 24 y 25 de Mateos son capítulos escatológicos. Y el capítulo 24, hermanos, es muy precioso escudriñarlos, porque el Señor, hermanos, se toma el tiempo para explicar, ¿verdad? Explicar, porque aún este capítulo tiene, hermanos, los acontecimientos de la tribulación, de la gran tribulación, y aún hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso les dije, tiene pasajes paralelos que también a nosotros como iglesia debe de interesarnos. Aleluya.
Pero ¿qué recordamos? En el capítulo 23, que era un poquito atrás, el Señor Jesucristo había denunciado a los escribas, a los fariseos, lo había puesto al descubierto a los religiosos. Terminando el capítulo 23, Dios se lamenta de Jerusalén. Pero aquí el Señor tiene que entrar a una enseñanza a sus discípulos y explicarles los tiempos futuros que vendrían. Y yo no quiero entrar mucho en detalle porque es muy amplio. No sé cuánto se va a tardar mi hermano que está también exponiéndolo el libro de Mateos, muy precioso. Pero yo quiero ir, hermanos, en contexto a lo que hemos estado viendo estos 2 domingos anteriores. Y más que uno, el arrebatamiento de la iglesia. Así que el Señor Jesucristo se toma el tiempo y dice la palabra del Señor que Él les dice, versículo 4, si ustedes van conmigo, Jesús les responde y les dice, mirad que nadie nos engañe. Porque ellos estaban preguntando estas 3 preguntas. Entonces el Señor Jesús les da 3 respuestas también. Les da una respuesta general, les da una respuesta especial y les da también en este capítulo una respuesta de grandes acontecimientos. Pero quiero ir, hermanos, a los tiempos. Y estando, dice, y respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe. Fue una de las advertencias que el Señor le dio a sus discípulos. ¿Por qué? Porque el Señor estaba profetizando eso, porque el Señor sabía que vendrían tiempos delicados, tiempos malos también. Y que hoy la iglesia los está pasando también. Aleluya. Esa es una de las señales, que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Amén. El Señor los está preparando para una antesala, hermanos, de lo que van a ser los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Así el Señor los está preparando a nosotros. Sabemos que la iglesia tiene que estar preparada para cuando el rapto venga, la iglesia se vaya. Los vayamos con Él y no tengamos que pasar estas situaciones. La iglesia fiel de Cristo no va a pasar la gran tribulación. Aleluya. Así que el Señor está advirtiendo que nadie los engañe, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Creo que a través de la historia hemos conocido, ¿verdad? Quizás de lejos, que hay hombres aún que se han proclamado ser el Cristo o han anunciado su venida. Y no es todavía la venida del Señor. El Señor vendrá por su iglesia y lo hemos visto. Aleluya. Y lo juntaremos juntamente con Él en el aire, dice. Aleluya. Así que, hermanos, tenemos que tener ese cuidado. Yo quiero que vayamos a la palabra del Señor. Y mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 1. Porque el Espíritu dice ciertamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? Hermanos, es así, ¿verdad? Pero el Espíritu dice, y cuando dice el Espíritu dice, ciertamente, hermanos, se refiere al Espíritu de Dios. Al que tiene a Cristo en su corazón, no puede ser engañado. No puede ser engañado. El que conoce la verdad, no puede ser engañado.
Pero ciertamente el Espíritu dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se negarán a la fe. No estarán conscientes, hermanos, en su propio razonamiento, sino que seguirán a seguir espíritus engañadores. Aleluya. Y sigue diciendo el versículo 16 de Timoteo 4. Aleluya. Ten cuidado, les aconseja el apóstol, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahí está la advertencia, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo les dice, van a venir muchos en mi nombre, engañando, trayendo, hermanos, herejías, trayendo la misma apostasía. Y eso es, hermanos, lo que Dios quiere, que la iglesia esté preparada, que haya una iglesia despierta, una iglesia con el conocimiento de la palabra, para que nosotros podamos desechar toda mentira del enemigo. Aleluya. Así que es parte de las señales. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Quiero que vayamos al versículo 6, sería lo que hemos leído. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El Señor Jesucristo estaba dando, hermanos, esta advertencia de todo lo que, hermanos, se ha oído, se ha visto. ¿Qué más hace falta ver, oír? Nada. Lo que pasa, hermanos, que los hemos conformado y pensamos que el día de mañana tenemos que levantarlos y hacerlo normal. Pero el día y la hora, dice, nadie lo sabe. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar conscientes. Mire, ¿cuántas guerras no han habido, hermanos? 1914 parece que fue la primera guerra. Y de allí, hermanos, han venido habiendo guerras. Y siempre han habido guerras. Aleluya. Así que no podemos negar que la palabra del Señor se ha cumplido. Pero la palabra del Señor los anima a que no los turbemos, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Y sabe por qué? En primer lugar, hermanos, para saber que lo que el Señor Jesucristo dijo se está cumpliendo. Y que así como se está cumpliendo, la venida de Él está más cerca, aleluya. Que la venida de Él, hermanos, está a las puertas. Que ese Jesucristo viene por su iglesia, por los fieles. Aleluya. Y dije, este capítulo es muy extenso, hermanos, y los habla de todo, la escatología. Pero también la palabra del Señor dice, aleluya, que se levantará nación contra nación. ¿Sí? Lo hemos visto, ¿verdad? Creo que la última guerra que se ha librado allá en el oriente, creo, ha sido dura, dañina, ¿verdad? Ha sido difícil y se siguen levantando naciones contra naciones por el poderío, porque el hombre siempre quiere tener el poder. Y aún dice reino contra reino. ¿Qué significa esto? Líderes contra líderes. Sí. Qué difícil, ¿verdad? Pero también, hermanos, la palabra del Señor y el Señor Jesucristo lo dijo. Aleluya. Pestes. Acuérdese, yo aquí solamente estoy recordando lo que el Señor dijo para que nosotros, hermanos, lo pongamos en reflexión para nuestras vidas.
Aleluya. Durante preparaba este mensaje y ¿será necesario que lo siga repitiendo? Bueno, el Señor sabe por qué hace las cosas. Ya está escrito, ya lo hemos visto, lo estamos viviendo. Aleluya. Acabamos de pasar, hermanos, una situación difícil, 2020. Y bendito es el nombre del Señor. Y el Señor los ha librado de esa peste. Aleluya. Aleluya. La iglesia, hermanos, luchó y como quiera, hermanos, no bajamos la guardia. ¿Sabe por qué? Porque su Espíritu Santo los ha sostenido. Y siempre yo veía hombres y mujeres dispuestas. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que no se turbe nuestros corazones. Esto lo tenemos que ver. Pero acordémonos otra vez. Quiero decirles que la venida de Cristo está cerca. Aleluya. Alábele si puede. Alábele. Habrán pestes, dice. Hermanos, basta ir a una farmacia donde también proveen la medicina de un hospital o de hospitales para ver cuánta medicina hay allí, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque se ha multiplicado la enfermedad. Sí, se ha multiplicado. Está ahí, hermanos, a la vista. Hambre, bendito es el nombre del Señor. Tenemos que ser nosotros misericordiosos, pero hay gente que está aguantando hambre. Hay países que están aguantando hambre. Aleluya. Tenemos que ser empáticos nosotros. Tenemos que tener esa empatía por la gente. Pero dice, habrá hambre. El Señor Jesús lo profetizó y se está cumpliendo. ¿Sí? Muchos están buscando diferentes horizontes por la misma situación. Oremos al Señor, hermanos, y que la misericordia también lo llegue para que nosotros podamos bendecir. Aleluya, aleluya. Una de las cosas, hermanos, que aquí tenemos bendición y le damos gracias al Señor. Pero ¿qué más no hemos visto? ¿Qué más hemos visto? Más bien, dice terremotos. Mire. ¿Sabe el último terremoto dónde fue, verdad? Tremendo. Tremendo, hermanos. No está a la vista lo que Dios dijo, así que estamos confirmando esa palabra en nuestros corazones. Aleluya. Cuando digo lo estamos confirmando en nuestros corazones es porque lo estamos haciendo en nosotros. Estamos creyendo en esa palabra. Aleluya. Terremotos en diferentes lugares. Aleluya. Yo quiero decirle que aún no es el fin. Pero hermanos, tenemos que ver que estas señales se han cumplido. Porque dice la palabra que son principios de dolor, de dolores. ¿Qué más hace falta ahora? Hermanos, mire. Hemos visto todo lo que el Señor Jesucristo dice. Aquí está la profecía en su palabra. Y lo hemos visto. Entonces nosotros como iglesia, ¿qué más esperamos? El sonido de la trompeta, ¿verdad? Eso es lo que la iglesia espera. El sonido de la trompeta. Allá donde dice, hermanos, que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Sión. Eso es lo que la iglesia tiene que esperar. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Dios lo sabe en su potestad. La iglesia tiene que estar preparada. La iglesia ya no tiene que estar esperando más, perdiendo tiempo. La iglesia tiene que levantarse, la iglesia tiene que revivir en el Espíritu. Aleluya. La iglesia, hermanos, tiene que ser coherente en lo que estamos, aleluya. Mire, otro versículo paralelo que hallamos en este capítulo es el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12?
Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Es cierto o no es cierto? Mire. Y este es uno de los pasajes, hermanos, que los pega más fuerte y los tiene que hacer reflexionar en nuestra vida cristiana. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos, con la iglesia? La iglesia se ha despreocupado, la iglesia se ha desvanecido, la iglesia, hermanos, quiere fiesta, la iglesia quiere diversión, hermanos, pero no está buscando el verdadero reino de los cielos. ¿Sí? Y esto iba a pasar, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia los advierte que vendrán falsos maestros. ¿Sí? Tenemos que tener ese cuidado de los falsos maestros, hermanos. Hombres que entrarán a las congregaciones con artimañas para engañar, para emocionar, hermanos, para hablarle de la prosperidad. Y no es que esté mal, no me va a interpretar. Dios quiere bendecirlos, pero Dios quiere bendecirlos conforme a su voluntad, aleluya. Pero ¿sabe qué? Es importante hacer la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros nos negamos a hacer la voluntad de Dios, el enemigo también ve, y el enemigo, hermanos, tira una red y comienza, hermanos, a enredar. Y el cristiano comienza a enredarse en las cosas de este mundo. ¿Sí? Comienza a enredarse y el sistema comienza a absorberlos, ¿verdad? El sistema, hermanos, comienza a atraparlos. Y el hombre está buscando su beneficio, está bien. Pero, hermanos, tenemos que buscar a Dios primeramente. Aleluya. ¿Por qué? Porque es necesario. El enemigo te pone trabas, el enemigo te pone ideas, el enemigo te pone cualquier cosa. O si no, pues usted no cree en el enemigo, pero el enemigo va a ocupar algo. ¿Sí? Y enrédate aquí, enrédate allá, hermanos. Y a algunos no les importa congregarse. Vienen cuando quieren. Aleluya. Pero mire, Dios, hermanos, está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que tenemos que tener la sabiduría, no enredarlos en las cosas del mundo. El mundo pasa y sus deseos. ¿Sí? Pero el que permanece, el que persevera, hermanos, tendrá la corona de vida eterna. Yo le alabo, hermanos, yo le alabo. Mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2 dice, pero hubo también falsos profetas. Pero ¿qué es lo que la iglesia, hermanos, de este tiempo está teniendo? No son los falsos profetas. Y si son los falsos profetas, hermanos, quedan al descubierto, porque no puede haber una profecía que no esté basada en la palabra del Señor. No puede haber una profecía que no se cumpla. La profecía que es de Dios tiene que cumplirse al pie de la letra. Lo que pasa, hermanos, que también hay falsos maestros que tienen la astucia para engañar. Y mire lo que dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Yo no le garantizo que yo voy a estar acá todo el tiempo, pero el día que yo voy a otra congregación, hermano, yo tengo que fijarme que me prediquen la palabra del Señor, que me digan la verdad. Mire, cuando yo, hermanos, voy a decir esto en mí, es mi deseo, fue mi deseo.
cuando yo llegué a las cosas del Señor, una de las cosas que yo quise que no me hablaran, que no me anduvieran con medias tintas, que fueran de frente conmigo. Entonces, pues, ¿verdad? Decía yo, si me tienen engañado, ¿para qué? ¿Verdad? No, tenemos que ser claros con la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es la que los va a demandar. Aleluya. Así que ahí está el consejo. Versículo 12, hermanos, tiene una profunda reflexión, porque el amor de muchos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se multiplicará, hermanos, la maldad, el incremento increíble de la inmoralidad del ser humano. No habrá vergüenza. No habrá vergüenza, hermanos, habrá rebeldía contra Dios. ¿Sí? Ya, hermanos, la rebeldía ya no está para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene que ser obediente. Lo dice su palabra. El Hijo de Dios, hermanos, tiene que ser manso, humilde. ¿Sí? Aleluya. Habrá, hermanos, estas participaciones de las cosas inmorales que a Dios no le agrada, ¿verdad? A Dios no le agrada la inmoralidad. Aleluya. Así que la venida del Señor está cerca. Dios, hermanos, está a las puertas. Debemos de prepararlos, gloria a Dios. Debemos de velar, porque nadie sabe el día ni la hora. Mire lo que dice el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. ¿Ve? ¿A qué horas ha de venir nuestro Señor? Y eso es para la iglesia. Aleluya. Por tanto, también nosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Amada iglesia, Cristo los ama. Cristo los ama. Y le doy gracias al Señor por hacerme entender lo que tengo que hacer. Le doy gracias a Él porque he podido comprender que Dios tiene algo mejor para nuestras vidas. Que Dios tiene algo mejor que nosotros en la humanidad no lo podemos entender. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Quiero decirle esto. Hermanos, el Señor quiere que su iglesia esté segura. ¿Sí? ¿Verdad, papá, mamá, que usted quiere que su hijo esté seguro? Así Dios los quiere, hermanos, que tengamos esa seguridad, que nuestra lucha no sea en vana. Gloria a Dios. Así que, si fuéramos más allá, hermanos, ¿qué va a pasar con aquellos que se queden? Vendrá, hermanos, un momento de angustia. Y el enemigo está preparando ya la antesala para poder él ubicarse. Lo único que dice la palabra del Señor, que al presente hay alguien que lo detiene. Al hombre de pecado, al anticristo. Y ese es usted y yo, aleluya, no le alaba al Señor. Ese es usted y yo, aleluya. Porque, hermanos, vendrá ese momento donde la iglesia es levantada y se manifestará el hombre de pecado, el anticristo. ¿Qué significa la palabra anticristo? Es el lugar de, ¿verdad? O oponerse de. Esos dos significados tiene la palabra anticristo. El lugar de, o oponerse de, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vendrá, hermanos, como engañador.
vendrá como engañador. Cuando, hermanos, diga, hay paz y seguridad, entonces vendrá la situación dura. Y el enemigo está preparando ya ese lugar, la antesala. Pero la iglesia de Cristo está con él en gloria, aleluya. Aleluya. Su iglesia tiene que estar preparada para el arrebatamiento, aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios lo ha prometido. Quiero terminar, hermanos, con una reflexión. Quiero terminar con esta reflexión. Les decía, las señales ya las vivimos, ya las tenemos. No sé qué señal más esperamos para ponerlos a cuenta con Dios. Solamente la iglesia tiene que esperar otra vez, digo, el sonido de la trompeta. Y lo vamos, aleluya, aleluya. Y lo vamos, mire, hermanos. Fíjese que me puse a buscar alguna información y vi el año pasado, la semana pasada, algo que se disparó. Y ya voy a hablar de esto. Pero, hermanos, las criptomonedas, hay varias criptomonedas, ¿verdad? Hay varias. Pero en su momento, hermanos, hay una que está empujando el Bitcoin. Está empujando, hermanos, con más auge para ser, hermanos, la moneda universal. ¿Sí? Para tener esa moneda donde, mire, el dinero literal, cada vez se va devaluando, ¿verdad? Cada vez va perdiendo valor. Y usted dice, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho, hermanos, porque también son señales de lo que el enemigo está preparando para la tribulación y la gran tribulación. Y aquel que no se vaya con Cristo y viva, hermanos, va a tener que pasar ese momento. Aleluya. A modo, hermanos, que hay competencia de estas monedas para que sea una sola moneda a nivel mundial. ¿Verdad? Sí. También, hermanos, salió la noticia que Emiratos Árabes Unidos construyó el último edificio que le faltaba. ¿Y sabe qué fue? Construyó una sinagoga. Uno de los países pugientes en el petróleo. Así que ha podido reunir una mezquita, una iglesia y una sinagoga. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que son, hermanos, parte de las 3 religiones más grandes en el mundo. Y que el comunismo va a venir, hermanos, va a venir donde, hermanos, el enemigo va a querer desvalorar la obra de Dios. Donde le va a decir, mira, todo es igual, no importa. Pero nosotros sabemos, hermanos, en quién hemos creído. Así que va a tratar de unir esas 3 religiones más grandes. ¿Sí me entienden? Y así, hermanos, creo que también Alemania y otros países están adoptando esa idea. También, hermanos, quiero decirles, y ahí es donde yo les decía que se disparó la situación. Fíjense bien, Walt Disney anunció que la mitad de los personajes de sus dibujos serán del LGBTI. Y usted sabe lo que significa, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Sí. Y que niños, hermanos, están siendo absorbidos. No les importa, hermanos,
la situación. Son lugares atractivos, pero anunció, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Dice que han tratado de que antes que el 2022 terminara, hermanos, esa comunidad, pero Disney va a tener el 50% de sus actores. Fíjese. ¿Sabe? Hay una cosa. La nueva presidenta de Walt Disney es Susan Arnold, ¿verdad? Susan Arnold, que se declara feminista lesbiana. ¿Sí? Fíjense que antes sale el enemigo va preparando para que haya una confusión en la humanidad. Han habido guerras y el hombre ha querido destruirse en sí mismo, pero eso va a ser imposible porque el único que tiene la autoridad para destruir es nuestro Dios, aleluya. Y la iglesia permanecerá, aleluya. Así, hermanos, viendo estas cosas. Pero otra noticia. El presidente de Ucrania le pidió al presidente que sea el líder de la paz mundial. Fíjense, cómo van armando, hermanos. Pero hay una cosa, hermanos, también, la última. La estatua de la plaza de la ONU es comparada con la bestia de Apocalipsis y se ha denominado, hermanos, el guardián de la ONU. Es un animal terrible, hermano. Y lo han puesto ahí como un monumento. ¿Sí? La ONU, hermanos, una organización de poder. Y yo no sé, me estoy exponiendo, pero no importa. Yo estoy con Cristo, aleluya. Y no importa. Pero ¿sabe qué? Tengo el deber de decírselos. En primer lugar, porque Cristo los ama y yo los amo también. Y quiero que su familia, hermanos, esté protegida, como decía, como usted. Guarda los suyos también. Aleluya. Así, hermanos, que lo que veamos de aquí para allá no está fácil. Bill Gates anunció que en un tiempo, hermanos, ya no va a ser necesario el teléfono. El teléfono que los desespera y los hace, hermanos, tanta falta y quizás hay que pagar un Uber para ir a traer el teléfono que lo olvidamos. Pero dice que va a ser a través de un chip. Búsquelo usted en la información, ¿verdad? Están esas noticias. Un chip, hermanos, donde la persona allí va a manejar su cuenta económica. Allí, hermanos, le van a manejar qué tipo de enfermedad tiene, qué medicina tiene que tomar. ¿Verdad? Así estamos, hermanos. Pero lo que leíamos en Mateos son señales que la iglesia ya las vivió, ¿verdad? Y esto que les estoy compartiendo, hermanos, esa es la antesala de la gran tribulación. Amén. Así que, iglesia, no es para que los metamos en temor. El Señor dijo, no se turbe vuestros corazones. ¿Sí? Que no los turbemos por esto, que no los aflijamos. Alegrémonos, alegrémonos, porque la venida está cerca, aleluya. Gloria a Dios. Mire, es tiempo, iglesia, que reflexionemos y arreglemos nuestras vidas.